Amigos, quería invitarlos a analizar el concepto siguiente. ¿Es la Torá por sí sola suficiente para convertir a la persona en buena persona? ¿Alguien que estudia Torá se convierte en bueno? ¿O debemos asumir que una persona que dedica su tiempo por completo al estudio de la Torá es automáticamente un hombre de bien? Podríamos argumentar que sí, que realmente esto se logra, basándonos en la historia de Reish Lakish en el Talmud. Él vivió en la época talmúdica, era un famoso ladrón y conocido jefe de los bajos fondos que se entregó completamente al estudio de la Torá, transformándose en uno de los sabios de su generación y mano derecha del gran Rabbi Yohanan, líder absoluto de su época. Podríamos concluir entonces de que la Torá realmente transforma a la persona, convirtiéndolo en un hombre de bien. Cambia los rasgos errados anteriores y los reemplaza por buenos rasgos de carácter. Sin embargo, en el mismo Talmud nos topamos con la historia de Elisha ben Abuya, quien era en sus comienzos un genio talmúdico y uno de los más prominentes sabios, hasta el punto que uno de sus alumnos fue el gran Rabbi Meir, uno de los autores de la Mishnah. Sin embargo, luego en su vida abandonó todo signo de judaísmo, cambió por completo y se convirtió en una persona despreciable. Podríamos entonces concluir de que justo al revés, la Torá no es necesariamente un cambiante de situaciones, un transformador de rasgos de carácter. Entonces, ¿qué historia tomamos? La respuesta se encuentra en la sección semanal que nos toca Yitro. Hay una dificultad que nos presenta esta parashá, esta sección semanal. ¿Cómo es posible que justamente en el pasaje de la Torá, en el cual se encuentran los 10 mandamientos, el momento más sublime de toda la historia del pueblo de Israel, la conexión entre Dios y su pueblo, donde todo el pueblo reconoció y vio a Dios, lleva el nombre de un famoso idólatra, que aún hasta el momento no se había convertido, no formaba parte del pueblo de Israel. Y sin embargo, esta sección lleva el nombre de Yitro. ¿No sería mucho más acorde que esta sección llevara el nombre de Moshe, el líder del pueblo de Israel, quien era el representante del pueblo ante Dios? La respuesta se encuentra en el mismo relato. Nos cuenta la Torá con lujo de detalles el arribo de Yitro, el mensaje que él mandó a Moshe, el recibimiento con todos los honores por parte de Moshe, hasta tal punto en el cuando estaban todos sentados disfrutando de una comida de mitzvah, dice Moshe omedu meshamesh. Moshe era el mozo quien se ocupaba de servirlos. Luego la Torá nos cuenta la aguda visión de Yitro analizando el pueblo de Israel y sus formas, sus consejos sabios, la sutileza de sus palabras a Moshe, que luego terminaron por dar forma a todo el sistema judicial del pueblo de Israel para el resto de su historia. ¿Cuál es el punto en común entre estos dos
personajes. El gran Moshe e Yitro, quien se acercaba desde la idolatría al pueblo de Israel. El punto en común entre ellos dos es el respeto por el semejante, su educación y su sutileza para expresarse. Nos dicen los sabios en el Pirkei Avot: Derech Eretz Kadma la Torah. El recipiente apto donde puede brillar la Torah es el Derech Eretz, la integridad humana, la ética moral. Esto, Derech Eretz, es lo que convierte a la persona en recipiente para que la Torah pueda desarrollarse y brillar dentro de él. En el momento que estas condiciones no se poseen, la Torah se convierte en sabiduría, en teoría, y no trasciende al plano emocional, no cambia, no transforma los rasgos de carácter. Si la Torah se hubiera llamado Moshe, esto no lo hubiéramos aprendido, ya que Moshe ya era un hombre justo, recto e íntegro, reconocido por todo el pueblo y toda la historia hasta el momento. La Torah necesitaba demostrarnos que aún una persona que solamente poseía como riqueza personal estos rasgos de carácter, la ética moral, la integridad humana, el respeto y la educación, se podía convertir en recipiente para recibir la Torah. Yitro, la parashá, la sección se llama Yitro. Yitro viene antes de los 10 mandamientos. Si queremos acercarnos a los 10 mandamientos y que los 10 mandamientos tengan efecto en nosotros, entonces debemos saber Yitro, la educación, la integridad, la ética moral, son un paso anterior al recibimiento de la Torah. Si realmente queremos que los 10 mandamientos surtan efecto en nosotros mismos, debemos prestar atención al Derech Eretz, a la ética moral, a nuestra integridad humana. Muchas gracias.